Gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, agradezco mucho la invitación a participar en este evento, a Pedro, a Betsabe, a Claudio, a la UNAM, al MUAC, al CIDOC, a la Biblioteca Nacional. En realidad yo habría querido asistir a las sesiones sin la responsabilidad de presentar una conferencia. Me siento como un jugador llanero al que hubieran puesto a jugar en la Copa del Mundo. Voy a hablar de los límites y las dificultades para los sistemas de catalogación, pero no desde la posición experta que tienen ustedes, sino desde las dudas de un usuario que se ha autoeducado en estas cosas. Una parte de mi plática se referirá a las dificultades para registrar los objetos de distintas devociones populares, aunque tengo para mí que los problemas serían semejantes si se tratara de cultos más ortodoxos. Enseguida voy a señalar la dificultad de los nuevos sistemas que aspiran a analizar en el mismo sistema el tiempo y el espacio. Finalmente voy a proponer el mercado callejero como modelo para pensar en los límites de la digitalización. Un modelo complementario al museo que ha sido muy difícil de replicar incluso con los instrumentos más modernos de la realidad virtual. Me refiero al museo. El mercado de la calle también sería difícil de digitalizar, pienso que imposible, pero por motivos no siempre iguales. Estudiando los mitos de los tlapanecos, el antropólogo Peter van der Rohe registró lo siguiente, que el fuego era el padre de los dioses de la lluvia, mientras que en otro mito, el fuego era el yerno del dios de la lluvia. Cuando preguntó cómo era eso posible, se le respondió que era el mismo fuego, pero en distintas historias. Alfredo López Austin retoma entre otros muchos ejemplos, para reflexionar sobre la naturaleza de los mitos. Los personajes de los mitos, aseguraba, son manifestaciones de las calidades que como fuerzas circulan en el mundo. A los personajes míticos los habitan fuerzas divinas. Los dioses son fuerzas con calidades precisas. Al tomar posesión de los cuerpos, su naturaleza avasalla. Este mecanismo, a juicio de aquel famoso mesoamericanista, a quien mucho extrañamos, permitía el cruce de la información entre los mitos del pasado mesoamericano y los del presente, un pasado muy remoto. Alfredo no pensaba, como Claude Lévi-Strauss, que esta fuera una mera aritmética de temas, como la concebía aquel antropólogo francés. Pero este funcionamiento hasta cierto punto monádico de las religiones mesoamericanas no podría subestimarse, en tanto que responde a una lógica que tiene consecuencias en toda operación que pretenda hacerse sobre los objetos y procesos culturales de esa macrorregión. ¿Podemos empezar la proyección, por favor? Un ejemplo de esto es lo que ocurrió entre los panes de Santa María Acapulco en San Luis Potosí, donde la restauradora Renata Schneider organizó el levantamiento de un inventario de los bienes muebles en la iglesia por parte de los niños de la comunidad. Fueron los niños los que registraron las piezas. Esta experiencia debería ser objeto de distintas reflexiones, pero me interesa sobre todo una. Fue difícil ponerle nombre a los santos. Aunque a algunos de ellos se les podría haber atribuido una identidad específica recurriendo a algún manual iconográfico, la cuestión es que los pames no tenían muy en cuenta esa ortodoxia de las imágenes. El nombre del santo dependía de la fiesta en que se empleaba, de manera que en San Juan de Nepomuceno tenía para la comunidad otro nombre, San José, por las funciones que desempeñaba la figura en la Semana Santa Pame. Esto no es de ninguna manera una excepción, y es famosa la resignificación de San Pascualito Rey en Chiapas, ligado al culto de la Santa Muerte al que se aludió en la conferencia inaugural de este coloquio. Aquí recuerdo otra historia, aparentemente más trivial, que me relató Carlos Flores Marín. Un párroco de Xochimilco, al principio de los años 70, tuvo el capricho de llevar a los estadios un niño Dios vestido de Juanito 70, la mascota de aquel torneo. A juzgar por una rápida búsqueda en internet, la costumbre está bastante extendida, no parece que haya ayudado mucho en los torneos, pero en fin.
Los objetos que registramos en sofisticados sistemas electrónicos adquieren sentido en contextos que no son estáticos y que no siempre están, como en nuestros vocabularios, sometidos a una normatividad estricta. Estoy muy impresionado por la conferencia de Donald Goldman, que ha planteado preguntas éticas de gran relevancia y que normalmente estaban fuera del horizonte supuestamente técnico de la catalogación. Me ha explicado Dulce Navarrete que se está llegando a la conclusión de que los nuevos instrumentos abren la posibilidad de hacer teoría. Yo realmente lo diría de otra manera. Es una necesidad, como probablemente ha verificado cualquiera que se haya metido a hacer un catálogo. Las aporías aparecen muy rápido. ¿Cómo vamos a resolver, por ejemplo, un problema de los nombres de los santos? Yo, aclaro, soy completamente agnóstico, pero me parece que los nombres de los objetos culturales, su tipología y inscripción, están lejos de ser un problema rutinario o meramente administrativo, y de ninguna manera le podríamos decir a la comunidad de Santa María Acapulco que está equivocada en la manera en que nombra las cosas. Sería realmente una posición insostenible. Podemos llamar religión al culto de un grupo futbolista, pero hay otra pregunta más grande. ¿Tenemos derecho a decirle de cualquier otra manera? Deberíamos hacer caso omiso de estas desviaciones y dedicarnos a elaborar instrumentos de consulta y autoridad cada vez más precisos, a que su misma precisión lleve a limitar nuestro análisis. Retomo la discusión iniciada sobre los llamados narcosatánicos de Matamoros y otras ciudades. Desde luego hay un problema para caracterizar imágenes como las de San Valverde, la Santa Muerte y otras, que acaso sean menos visibles para la discusión pública, en la medida en que están integradas a devociones ortodoxas o aparentemente sancionadas por las estructuras eclesiásticas. La Iglesia Católica Romana estableció a lo largo de los siglos numerosos métodos para administrar las devociones populares, en la medida en que éstas florecían y se extendían por todos los países católicos, particularmente en las colonias americanas. Muestro aquí dos casos: el de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, que fue objeto de devoción en el siglo XVII, según algunos testimonios, aunque el culto no fue aprobado por el Vaticano hasta el siglo XXI, y esto lo hizo Benedicto XVI, quizás porque se identificó con los aspectos más burocráticos de la gestión de Palafox. Las trinidades, con 3 personas iguales, mucho más extendidas a lo largo y ancho del territorio novohispano, causaron enorme inquietud a los jueces de la Inquisición, que finalmente se inclinaron por no hacer escándalo al respecto. Los historiadores del arte nos referimos a estas imágenes como trinidades heréticas, pero esto es coloquial y tendríamos que preguntarnos cómo les vamos a decir. La pregunta que se hace con los difíciles matices de las religiones institucionales, la pregunta sobre qué se hace con los difíciles matices de las religiones institucionales en su relación con la devoción y la fe de distintos grupos sociales, no podría resolverse con un instrumento de autoridad. No es frecuente que precisamente el problema sea la autoridad. Voy a retomar esto al final. ¿Por qué es tan difícil pensar en un instrumento de autoridad que resuelve estas circunstancias? Pienso, por ejemplo, en la escultura de Coatlicue. Distintas disciplinas, la antropología, aparece completo. Distintas disciplinas, la antropología en primer lugar, se han cansado de señalar que la noción de obra de arte es una imposición colonial sobre los objetos arqueológicos. Esto puede discutirse, pero recordemos que en México, el Museo Nacional de Antropología e Historia se concibió como un museo científico y explícitamente como un museo que no es de arte, una categoría del que los fundadores de esa institución negaron con vehemencia. A pesar de eso, la mayoría de los objetos labrados en piedra en el Museo de Antropología aparecen catalogados como escultura. Aquí está el registro. Tal como aparece en la base de datos mexicana, aquí está el registro de Coatlicue. La multitud de términos que aparecen en la etiqueta tipo de objeto da cuenta de la multiplicidad de criterios que pueden entrar en operación para catalogar cualquier cosa, pero tendríamos algunas dificultades para darle sentido.
Escultura es un término que pertenece a los discursos acerca de las artes. Figuras y figurillas tienen sentido en el vocabulario arqueológico. Objeto tridimensional es una definición geométrica y objeto arqueológico indica que lo conocemos a través de una disciplina de conocimiento. El asunto se torna un poco más complicado si analizamos los instrumentos de autoridad para establecer el asunto, tema o contenido del objeto. No voy a profundizar en esto, no soy prehispanista, pero es uno de los temas más espinosos para el registro de las artes, aunque concuerdo en que muchos instrumentos de autoridad contienen definiciones históricas que hoy serían inaceptables o por lo menos susceptibles de alguna revisión. Por ejemplo, los tesauros del patrimonio cultural de España contienen esta definición de figura híbrida que extiende al final las categorías del pensamiento europeo al continente americano. Y bueno, aunque es muy notorio que en la definición, quien hizo la definición ha hecho esfuerzos muy considerables por que en lo que toca a lo americano sea lo más objetivo posible, pues, en fin, hay algunas cosas que decir. Como en efecto, como lo dice el instrumento, este tipo de representaciones puede asociarse al nahualismo, pero no a los márgenes de la sociedad. El pensamiento mesoamericano concebía, como el europeo, espacios y tiempos diferentes para los dioses y los hombres. Sin embargo, esa posesión entre seres de distintas dimensiones de ninguna manera se concebía ni se concibe como un ejercicio marginal, antisocial o heterodoxo. Lejos de eso, es lo contrario. Podemos suponer que Huatulco y otras piezas semejantes eran centrales para las representaciones de la religión estatal de los mexicas. En el campo de los museos y las colecciones de artefactos culturales, existe una bibliografía creciente sobre las dificultades en el proceso de registro digital que ha obligado a curadores y especialistas a sistematizar un conocimiento tradicional derivado en cierta medida del saber anticuario. Este proceso ha llevado a un cambio drástico, un cambio de paradigma. Es un cambio parcial, pues estamos transitando de sistemas organizados en torno a metáforas espaciales hacia los nuevos sistemas organizados en torno a los eventos en el tiempo, cuando es el estándar, el modelo CIROC CRM, al que muy rápidamente están adaptándose o tratando de adaptarse numerosos sistemas de información y catálogos. Pero cabe hacer algunas preguntas desde la historia social. Todas estas expectativas epistemológicas, ¿cómo se relacionan en realidad con la sociedad? ¿Qué significa este desplazamiento? Podemos pensar que se trata de un tránsito puramente epistemológico, o esta metodología es un discurso que intenta administrar profundos cambios en la sociedad desde una retórica, pienso en retórica desde luego en los términos de Cicerón, de ninguna manera en forma negativa. Voy a recurrir a la teoría y a la literatura para tratar de responder muy parcialmente estas preguntas. Comencemos por señalar que es lícito preguntarse si se puede combinar un registro en el tiempo y en el espacio. Digamos, en el caso de Coatlicue, que pasó de ser un demonio en el siglo XVI, una piedra encontrada en el siglo XVIII y casi inmediato, en el objeto de un culto pasado que fue necesario volver a ocultar para impedir la nueva propagación del culto, un objeto arqueológico en el siglo XIX y brevemente en el siglo XX, una obra de arte, aunque las ciencias antropológicas pusieron en cuestión esa caracterización con gran velocidad. Digamos que la ontología de este objeto ha sido objeto de acaloradas controversias a lo largo del tiempo y que estas no se han resuelto y la verdad no deberían resolverse. Es una de las mejores discusiones que hay. En cambio, su ubicación en el espacio es bastante clara. Ahí no hay tanta discusión. Estaba enterrada, la pasaron a la antigua universidad, la volvieron a enterrar, la pusieron en el viejo Museo Nacional y de ahí a la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. Los métodos y estándares para describir y catalogar libros y archivos se apoyan sólidamente en métodos de localización en el espacio. La llamada clasificación topográfica es hasta la fecha uno de los datos más importantes en la clasificación de libros, documentos y no pocos objetos culturales como los monumentos arqueológicos. ¿Dónde está? ¿Dónde se almacena? ¿Cuánto mide?
Son informaciones cruciales para mantener el orden y asegurar la productividad científica de los datos. En el campo de las artes visuales, donde los métodos de catalogación sistemática son relativamente recientes, los inventarios elaborados durante la Ilustración y las revoluciones burguesas frecuentemente organizaban las obras de acuerdo con su ubicación en las salas de exhibición. Esto es consecuencia de una tendencia de todas las instituciones públicas modernas que las llevó a adoptar las formas arquitectónicas y los medios de la cárcel y el hospital para cualquier tipo de institución. Así se han cansado de mostrarlo en los estudios culturales derivados de la obra de Michel Foucault y también las historias de los nacionalismos que se inspiran en el célebre Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson. Los estados-nación modernos se articularon en instituciones culturales para demostrar nuevas identidades. Y las instituciones se concibieron como pequeñas policías en el sentido amplio del término, y tuvieron una marcada preferencia por formas arquitectónicas apropiadas para la vigilancia, como el panóptico. En la foto aparece el Archivo General de la Nación, antigua cárcel de Berry, de nueva y nefasta memoria, cuyo reciclaje como sede de los archivos nacionales fue aclamada, con razón, como un acierto en la política cultural del Estado mexicano, aunque los que estuvieron en esa cárcel no siempre fueron tan entusiastas la aclamación. No voy a recordar aquí, ustedes conocen eso mejor que yo, la variedad de circunstancias que han obligado a ajustar los paradigmas de catalogación bibliográficos y de archivo. Hoy tenemos las normas RDA, el estándar CRM y sus extensiones, las normas FRBR y sus derivados, una amplia gama de instrumentos metodológicos para resolver problemas que van más allá del anaquel o bien del muro en la sala de exhibición y la cédula del cuadro. Lo que hace CRM es sistematizar un texto que normalmente se ponía en prosa. Esto es, el registro no solo da cuenta del objeto, también organiza las palabras y expresiones. Y esto es lo siguiente: el análisis del nuevo registro es sobre todo lingüístico. Finalmente, y como lo sabemos, el lector ideal de estos sistemas interoperables no es necesaria y a veces no es primordialmente un ser humano, sino otra máquina. El lector final, desde luego, es un ser humano. Esos desarrollos nos llevan a un método que le da privilegio a los hechos históricos situados en el tiempo. Algo que como historiador, la primera vez que vi la descripción del modelo, dije, yo de aquí soy, esto está fantástico. Con el estándar CRM no solo asociamos una escultura mexica con una sala del Museo de Antropología, podemos describir su trayectoria hasta ese sitio, pero también podríamos registrar las controversias en torno a su naturaleza. ¿Es obra de arte? ¿Es obra del demonio? ¿Es objeto de la cultura material? Depende del momento en que situemos la pregunta. Aquí es donde creo que vale la pena reflexionar sobre un problema teórico. El estructuralismo se apoyó originalmente en una notación metodológica. Tiene sentido recordar aquí lo que dice Ferdinand de Saussure en el curso de Lingüística General. Saussure pensaba que debido a la compleja multiplicidad de los signos organizados en el sistema de la lengua, no era posible estudiar al mismo tiempo la historia de la lengua y su funcionamiento. Con un diagrama bastante sencillo explicó esta división. La flecha horizontal es el eje de las simultaneidades y define el funcionamiento de la lengua. La flecha vertical es el eje de las sucesiones y representa la historia de la lengua. Al análisis del primer tipo lo llamó lingüística estática y al segundo, lingüística evolutiva. La diferencia que el pensamiento estructuralista organizó en el análisis sincrónico y el análisis diacrónico en las décadas siguientes. De hecho, una multitud de pensadores, sobre todo historiadores y antropólogos, interpretaron la propuesta de Saussure en forma un tanto extremosa, como un llamado a la abolición del conocimiento histórico y del tiempo en ese conocimiento. No es el momento de hacer aquí la historia de la abolición de la historia. La pregunta es si la advertencia de Saussure nos afecta y en qué medida. Lo voy a citar. La astronomía ha verificado que los astros sufren cambios notables, pero no por ello se ha visto obligada a distinguirse en dos disciplinas. Por el contrario, la economía y la historia económica constituyen dos disciplinas netamente separadas en el seno de una misma ciencia. Al proceder así, obedecen a una necesidad interior, una necesidad completamente idéntica, es la que nos obliga
a escindir la lingüística en dos partes. Como en economía política, aquí estamos frente a la noción de valor. Con ambas ciencias se trata de un sistema de equivalencias entre cosas de órdenes diferentes. En una, un trabajo y un salario. En otra, un significado no significado. Fin de la cita. Claro que cuando ocurren las ciencias de la Tierra, no hay problema en describir el lugar de los objetos culturales en el espacio y el tiempo. La dificultad viene de los instrumentos de autoridad que están en plenos procesos de elaboración y que son netamente lingüísticos. El registro histórico propiciado por los nuevos estándares obliga a que esos inmensos catálogos de palabras tengan una dimensión histórica que acabará generando una perturbación en otra clasificación, la que establece categorías en el aquí y el ahora. No hay problema en aceptar la convivencia polémica entre nociones distintas. La cuestión es que cada una de esas expresiones tiene una historia, y aquí recordemos la recomendación de Saussure. Un registro que tomara en consideración todas las acepciones de tridimensional es cultura, que pueden haberse atribuido al objeto a través del tiempo, de la manera que lo hace Cristina Fernández en su estudio sobre la cuatrícula, nos llevaría a un registro de plano imposible. ¿Por qué? Porque no solo cambia el significado de las palabras, cambia la estructura en la que se da ese significado. Pero el registro y la bodega son actividades y espacios donde regla el sentido común. Los encargados no tienen interés en perder ningún objeto. Pese a lo que pudieran decir los teóricos, o los arqueólogos, o los historiadores, van a decir que los objetos tridimensionales son estructuras, van a oír con mucho respeto y pues luego van a seguir haciendo lo que les sirve. Es frecuente que esto hable más de la ubicación de los objetos que de su naturaleza intrínseca, y es que ellos deben además dialogar con los auditores. Lo que intento demostrar es que más allá de los esfuerzos que pueden hacerse y deben hacerse por llevar todos los catálogos a un estándar u otro o a un modelo de conocimiento, en la mayoría de los registros prevalecen categorías cuya lógica es espacial, que es muy importante. No solo permiten ubicar los objetos en el espacio que les corresponde, dan por hecho su sincronía en un sistema simbólico que actualiza su presente en cada célula. Esto se debe a que muchos de ellos se encuentran en museos, bibliotecas o archivos, instituciones donde la organización del espacio es crucial para la atribución de sentido. Nuestros problemas para la nueva catalogación se parecen a un relato de Jorge Luis Borges, el memorioso, personaje de memoria prodigiosa que podía recordar un día entero. Lo malo era que para hacer esa tarea necesitaba hablar durante un día entero. Funes había conseguido la tarea imposible de capturar todos sus recuerdos. En efecto, dice Borges, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. No es casualidad que el recuerdo de Borges venga cada vez que tratamos de articular un estándar de clasificación, un instrumento de autoridad y un inventario. Bibliotecario durante buena parte de su vida, no pocos de sus relatos y ensayos son una sátira de la actividad que por lo demás definió su cotidianidad durante largos periodos. Desde luego el más famoso es la Biblioteca de Babel, pero también el idioma analítico de John Wilkins, un ensayo que probablemente escribió teniendo en mente algunos de los catálogos faceteados que se comenzaban a elaborar a mitad del siglo XX. Me he preguntado si estaba al tanto de las propuestas de Ranganathan. No lo sé. A diferencia de los catálogos bibliográficos o archivísticos, los catálogos de artefactos culturales requieren instrumentos verbales que transponen lo que se ve, se toca y se mueve para convertir las imágenes en palabras. Debido a esta característica, la coexistencia entre una clasificación espacial y otra temporal puede complicarse si es que decidimos atender a las prevenciones de la lingüística estructuralista que advertía sobre la imposibilidad, o por lo menos de enorme dificultad, de combinar el análisis estático con el análisis evolutivo en la propia lingüística. Esto es, correríamos el riesgo de convertirnos en el memorioso. Ahora voy a preguntarme cómo es que esta circunstancia metodológica corresponde con la realidad y qué podríamos pensar al respecto. Pero que estamos obligados a preguntarnos cuál es el lugar que ocupa nuestra actividad en las comunidades, o si así lo prefieren ustedes, en las sociedades. A quienes trabajamos en las
instituciones públicas, nos gusta pensar que nuestros registros, instrumentos de organización que suelen llevar el vistoso adjetivo nacional, son un mapa de la realidad que puede sobreponerse a la realidad misma. Para suponer eso, damos por hecho que las organizaciones públicas a las que entregamos nuestros servicios, a veces nuestra vida, son estables y predecibles. Pero todas esas presunciones son en realidad ficciones. Requerimos pensar en la biblioteca, en la conexión con un edificio cerrado, además de transparente, la realidad es otra. Quiero recurrir a un escritor para pensar en otro modelo de análisis que nos dé alguna oportunidad de transitar de las metodologías de catalogación necesariamente tiránicas a un análisis social fructífero en un nuevo modelo. Ramón Gómez de la Serna, el escritor español, publicó en 1914 El Rastro, y los especialistas consideran uno de sus libros más importantes. Aquí un retrato que le hizo Diego Rivera, donde aparece un libro, y bueno, fue muy importante para Diego Rivera, pero ese no se entera. Se trata de un volumen que recoge su errancia por el mercado advileño de ese nombre, instalado desde el siglo XVIII para la venta de objetos de segunda mano. Inspirado de manera explícita por Rabelais, a quien fascinaba el lenguaje de los mercados, El Rastro reivindica ese espacio de interacción social con un territorio limítrofe, y ese sí, en los márgenes de la sociedad. Lo cierto, ¿y qué cosas? Carnales, entrañables, desgarradoras, clementes, lejanas, cercanas, distintas, cosas reveladoras en su significancia, en su llaneza, en su realidad. Maravillosas asociadoras de ideas, maravillosas asociadoras de ideas. Pero más importante aún, Gómez de la Serna las contrapone por los museos y las tiendas de los anticuarios. Lo vuelvo a citar. No hacen tampoco cosas de museo, porque eso las habría perdido para siempre, pues es en los museos donde sufren una vez largo gobierno, haciéndose demasiado duraderas, posibilitadas, socarronas, opresivas, autoritarias. En fin, ahí está la cita completa. No es solamente en esta retórica contra los museos que forma parte de una estrategia general de las vanguardias del siglo XX, donde está la significación del texto de Gómez de la Serna. Atento a la sonoridad pluralista de los pequeños mercados, llenos de gritones y merolicos, incluyó una reflexión de apariencia taimadamente cándida sobre el lugar del lenguaje. Aquí una cita también larga, leo una parte. Cada objeto tiene un delirio de palabras, se traslucen, porque nunca tienen un fanatismo, ni intentan una demasía imperialista, y su sentido es breve, porque abandona el de la retórica. Hasta tal punto que por miedo de que instauren una retórica, las palabras inofensivas que en él se pronuncian, las pierden, las embotan, las destilan, las absorben, las encarnan, las borran. Después de pronunciarlas, da su aliento al aire ligero y su color al blanco puro del espacio. Las estéticas de la vanguardia, un nombre de la cuarta dimensión u otros sofismas teosóficos, intentaban darle protagonismo al espacio y representar el tiempo como espacio. Lo usual en el texto de Gómez de la Serna es que esta operación se realice en un espacio bastante duro, en los márgenes de la ciudad y de la sociedad institucional, explícitamente opuestas al museo e implícitamente opuesta al otro mercado, el de las abstracciones financieras, la bolsa de valores y las listas de precios. Influidos de manera inconsciente por las obsesiones teológicas de los padres de la economía, pensamos en el mercado como una entidad metafísica cuya mano invisible hace cosas y provoca el equilibrio. En el mercado callejero no hay nada invisible, de hecho no hay equilibrio y es bastante ruidoso. En un sitio cuyos agentes se expresan por altanería. Michel Bakhtin, en su estudio sobre Rabelais, hizo notar la gran importancia de los merolicos y otros actores que se expresaban de manera atronadora, aunque no muy ortodoxa. No sé si mejor aquí. Esta forma de discurso liberadas de las normas, jerarquías y provisiones del idioma establecido se convierten ellas mismas en un argot específico y crean una colectividad especial, decía Bakhtin. Un grupo de gente iniciada en un intercambio familiar que son francas y libres al expresarse verbalmente. La multitud del mercado en una colectividad así, especialmente la multitud carnavalesca y festiva de las fiestas. Bueno,
En otro sitio voy a desarrollar las que me parecen semejanzas y diferencias entre este sistema de intercambio social y el tianguis mexicano. El tianguis es la palabra que usamos para referirnos al mercado callejero. En términos generales, el sistema colonial renegó el intercambio comercial de las comunidades campesinas hacia sus propios márgenes. Esta operación no fue completamente exitosa porque los mercados informales, bueno, aquí un tianguis, pero aquí la que me interesa, los mercados informales florecen todavía, muy especialmente en los alrededores de las mayores instituciones. Aquí es el Zócalo y el Palacio Nacional rodeados de vendedores ambulantes. Esta dinámica social viene del virreinato, y aunque distintos gobiernos se han propuesto su erradicación, la realidad es que solo han continuado a administrarla y muy modestamente. La acepción de mercado como diferencia generalizada entre los precios y los costos en un ámbito determinado, generalmente nacional, se adaptó, esto es interesante, hace muy poco tiempo en la lengua española, y el diccionario de la Real Academia la registró hasta su edición de 1984. Ahí dice que el mercado es este sistema de diferencias de precio. En el uso anterior, aunque desde luego se hablaba de mercado y otros artefactos metodológicos de la economía política, mercado es una palabra referida al sitio concreto en el que se venden y compran las mercancías, una cosa completamente material. Esta oposición entre el mercado ligado a toda clase de redes de autoridad, pero excluido de las regulaciones y el orden, y me refiero desde luego al mercado informal, las conexiones en los museos, como la plantea Ramón Gómez de la Serna, me parece útil para pensar en un ejemplo reciente de registro de una conexión por muchos motivos atípica. En fecha reciente, pude colaborar con un esfuerzo de catalogación de las colecciones en la antigua Academia de San Carlos, la escuela de artes plásticas más antigua del continente americano, junto con un equipo de estudiantes. Aquí están los créditos, de estos trabajos son en equipo y me sentí obligado a poner todo. No son todos los nombres, en realidad hay mucha más gente involucrada. Se trata de una colección que Melquiades Herrera, profesor en la academia, utilizaba en sus instalaciones y performances y que coleccionaba en los mercados informales de la Ciudad de México. De factura sumamente pobre, se trata de objetos encontrados que desafían la noción de arte popular. Melquiades coleccionó de preferencia dos tipos de objetos, los que son intensamente autorreferenciales, como este destapador en forma de botella destapada, y aquellos en los que encontró alusiones, algunas creo que indudables, a famosos cuadros surrealistas. Pensemos que la academia era un sitio donde se ocultaban los preceptos de la estética neoclásica, donde se ha formado una parte sustancial de los artistas mexicanos, incluyendo a la generación presente. Los retos que impone el registro de esta colección son considerables. Por una parte, y gracias a Solenaro, fue posible localizar un proyecto museográfico que el artista elaboró en conjunto con el museógrafo Alfonso Morales. Por la otra, el hecho mismo de registrar objetos de factura muy rudimentaria obliga a pensar en las aporías del desarrollo mexicano, en la persistencia de una longeva cultura popular ligada al mercado concreto, no a las fantasías de los economistas, y una importante reserva de las culturas de América Latina para la innovación y la adaptación, por no decir la resistencia, frente a una sucesión de proyectos de hegemonía imperial. Yo quisiera explicar para nuestros invitados, este es un juguete comprado en un mercado informal de la Ciudad de México. Desde luego es un tenis con llantas para significar que va muy rápido, pero por los colores y la palabra que está escrita se refiere al equipo de fútbol Cruz Azul, que era muy popular en los años 70. En otra época, y le decían al Cruz Azul la máquina celeste, era invencible. En fin, todo cambia. Por una parte, este es un acervo que muestra las enormes virtudes del modelo CRN de estándares más orientados a ordenar los objetos en una bodega o las diapositivas en una biblioteca. Aquí mi top intento de ajustar esto al modelo CRN.
Los objetos de Melquiades Herrera no podrían tener sentido por sí mismos. Como los santos de Santa María Capulco, se activaban en el performance, la acción, la instalación o la exhibición. Una historicidad del objeto, y CRM es un modelo estupendo para registrar, para reconstruir objetos y documentos unidos por la historia, pero separados en acervos distintos, algunos en colecciones particulares. Pido la benevolencia del autor para este intento de modelar la información. Puedo decir que pedí ayuda de ChatGPT, aunque ese artefacto interpretó muy erróneamente a Melquiades como pintor abstracto y formalista, entonces no me ayudó mucho, la verdad. Yo sé que hay incluso una tesis de doctorado y seguramente otras investigaciones sobre este importante artista, y desde luego, lejos de mis pretensiones, situarlo en el panorama del arte contemporáneo. Es el problema del registro. Algo de su relevancia, puedo decir con bastante alegría que solo nos faltan 2 cajas para concluir un registro primario, y ojalá que los especialistas nos ayuden a evaluar los resultados. Ahora bien, el sistema de conocimiento construido alrededor de este acervo no va a tener las voces estridentes ni la pluralidad lingüística popular y muy heterodoxa que está ligada a ese mundo flotante de mercaditos, tianguis y rastros. Las cédulas, los registros, las listas y otros artefactos no van a reemplazar a los lectores, meronicos y otros marchantes. Los instrumentos de autoridad, los diccionarios, no deberían tratar de perseguir los logros indudables de estas incubadoras sociales del lenguaje. Lo que nos falta no es especialmente el espacio o el tiempo de Kant, nos faltan las voces insolentes de la gente modesta. Aunque la contraposición entre las colecciones institucionales y el mercado callejero es convincente, tal como la propone Gómez de la Serna, creo que aquí encontramos un límite semejante al que hace muy difícil que una experiencia digital sea realmente equiparable a la visita de una exposición. Lo mismo que en ese caso, ni siquiera los archivos de sonido van a devolvernos la sorpresa, la embriaguez y la antigua novedad caótica de los sonidos en un mercado callejero. No es verdad que más que instrumentos de autoridad necesitamos una potente pluralidad anti-autoritaria del lenguaje,